Buenos días chicos, acá arrancamos, mi nombre es Alejo de Miguel, arrancamos con el segundo tutorial de riesgo y rendimiento. Luego riesgo y rentabilidad, la primera clase dividida en 4 tutoriales, este es el segundo tutorial. De nuevo la bibliografía recomendada es la de Myers, capítulos 8 y 9. Vimos en el tutorial anterior el tema de los indicadores estadísticos básicos para el estudio de riesgo y rentabilidad, y ahora vamos a adentrarnos a entender de qué se trata el tema del riesgo y rentabilidad y cómo se mide. Myers propone en uno de sus capítulos revisar cuánto habría crecido una inversión de $1 desde el principio de 1900, suponiendo que se reinvierten todos los pagos de dividendos e intereses de distintos tipos de activos financieros. Para esto propone 3 tipos de activos financieros: un portafolio de bonos del tesoro, es decir, títulos de deuda del gobierno de Estados Unidos que vencen en menos de un año. Generalmente estos títulos de deuda son en dólares y por lo tanto tienen un riesgo prácticamente nulo, porque el repago depende de la impresión de dólares por parte del Tesoro americano, es decir, simplemente el pago se da con una impresión de moneda. Lo mismo con los bonos del Tesoro argentino. Los bonos del Tesoro argentino emitidos en pesos se repagan con pesos que imprime el Banco Central. El segundo portfolio de activos financieros que analiza Myers es un portfolio de bonos del gobierno de Estados Unidos, que a diferencia de los títulos del Tesoro, su repago depende de la performance fiscal del gobierno, es decir, si tiene superávit fiscal suficiente para afrontar el pago de los bonos del gobierno americano, no depende de la impresión de moneda. Y por último, un portafolio de acciones ordinarias estadounidenses, es decir, se analiza estos 3 tipos de activos financieros para empezar a entender cuál es más riesgoso o no. Definitivamente el primero es el más riesgoso, el segundo tiene menos riesgo, en el caso tiene un poco más de riesgo respecto a los bonos del tesoro, siendo que depende de la performance financiera del Estado americano, y el tercero es el portfolio más riesgoso de los 3 porque depende de la performance financiera de las acciones en sí mismas. Y acá está el gráfico, y fíjense, con $1 invertido en el año 1900, la raya que acompaña a los bonos del tesoro terminan valiendo $66 en el año 2000. Esto es, a medida que se van generando intereses sobre ese bono del tesoro americano, se van reinvirtiendo, asume Myers en este ensayo, y terminan valiendo $66. En el caso de los bonos del gobierno americano, suponiendo que se reinvierten los dólares que pagan esos bonos por intereses, durante todo este periodo terminan valiendo $175. Y asumiendo que se reinvierten todos los dividendos que pagan las acciones, el portfolio de acciones americanas, terminan valiendo $21.536. Esto nos da una idea de que en definitiva el riesgo se analiza a partir de un costo de oportunidad que uno tiene al momento de invertir dinero en acciones o bonos o en activos financieros de distinto riesgo, y la clave está en pensar que cuando el costo de oportunidad sin riesgo que uno tiene es el del bono del tesoro americano, y va a pedir una rentabilidad mayor a este bono del tesoro sin riesgo en el caso que invierta en acciones o en los bonos del gobierno. Esta diferencia de rentabilidad o diferencia de precios o de valores en dólares que se muestran acá se llama prima de riesgo. En este segundo gráfico se analiza esa misma serie histórica en dólares ajustado por inflación, es decir, se evalúa cuál fue la inflación durante todo este periodo, y fíjense que en definitiva el bono del tesoro repagó y generó a lo largo de 100 años $2,82, los bonos del gobierno $7,42 y las acciones $914. Es decir, en el caso del bono del tesoro, hay prácticamente lo que paga el bono del tesoro, no paga por riesgo sino por ajuste inflacionario. Los bonos del gobierno pagan un poco más porque tienen un riesgo implícito, existe una prima de riesgo respecto a los bonos del tesoro, y las acciones son las que más pagan por asumir un riesgo mayor al momento de invertir en esos activos.
Entonces, la primera lección en este capítulo es que se comparan rendimientos, es decir, uno cuando analiza un rendimiento, analiza el rendimiento a partir del extra de rendimiento que le pida determinado activo financiero en función de un activo libre de riesgo como es el bono del Tesoro americano. Este excedente de riesgo o excedente de rentabilidad que uno le pide a un activo financiero se llama prima de riesgo. Si vemos acá, en este cuadro se ve la tasa de rendimiento anual promedio de los tres tipos de activos. Fíjense, las letras del Tesoro tuvieron un rendimiento nominal promedio en función de lo que vimos que era el rendimiento promedio de una serie histórica de activos en el tutorial anterior, de 4% en el caso de las letras del Tesoro, 5,2% en el caso de los bonos del gobierno y 11,7% de las acciones ordinarias. Entonces, el bono del Tesoro en sí mismo no paga una prima sobre él mismo, es decir, paga una prima de 0. Los bonos del gobierno pagan una prima de 1,2% de rentabilidad promedio sobre las letras del Tesoro, y las acciones pagan una rentabilidad del 7,6% sobre los bonos del Tesoro. Esa es lo que se llama la prima de riesgo. Bien. Segunda lección, ¿cómo se mide el riesgo? ¿Cómo se analiza el riesgo? Y en esto entran las herramientas estadísticas. En este gráfico, que también está incluido en Myers, se tabula o se mide la rentabilidad en cada año de las acciones del mercado americano, ¿sí? De grandes empresas del mercado americano, donde en el 1900 tuvieron una rentabilidad del 20% de esas acciones, luego un poquito menos del 20%, 19%, luego caen acá, ¿sí? Son una serie histórica de rentabilidades anuales que tuvieron estas acciones. Fíjense que en la crisis del 30, casi todas las acciones del gobierno americano tuvieron una rentabilidad negativa, es decir, se desplomó el valor y lógicamente no pagaron intereses, no pagaron dividendos. Lo mismo acá, en el 70 con la crisis del petróleo también tuvieron rentabilidades negativas, y en el 2000 hubo una crisis corporativa bastante importante en el mercado americano, de quiebra de algunas empresas grandes corporativas del mercado americano, y eso arrastró a todo el mercado y por lo tanto se ven rentabilidades negativas. Es decir, uno cuando analiza el riesgo lo que hace es analizar una serie histórica de rentabilidades y a partir de eso va a intentar proyectar cuál es la rentabilidad que le va a pedir a ese activo financiero. Si uno esta serie histórica la tabula, entendiendo la cantidad de veces que estas acciones tuvo un rendimiento, digamos, del 20%, se hace una cuenta y se hace por lo tanto un histograma, que lo han visto en estadística también. Entonces, en este histograma se ve que las acciones tuvieron una rentabilidad de menos 50 a 40% una vez, menos 40 a 30% también una vez, del 30 a 20, menos 20, 30 y menos 20%, 4 veces, en 4 oportunidades o en 4 años, así sucesivamente. Y se encuentra con que la mayor frecuencia de rentabilidad en las acciones americanas se da en el rango de 20 a 30. Esto es un histograma de frecuencias, y empieza a analizar un poco, uno le da una idea de que el promedio de rentabilidad de estas acciones está en este entorno, del 10 alrededor del 15% promedio. ¿Qué pasa? Cuando uno analiza el desvío estándar, lo que analiza es la posibilidad de que a futuro estas rentabilidades se vayan para el lado derecho de la curva o se vayan para el lado izquierdo. Es decir, si el patrón histórico muestra esto, uno puede llegar a proyectar qué es lo que puede pasar en el futuro con estas acciones. El punto a tener en cuenta acá es que cuanto mayor sea el riesgo, cuanto mayor sea la posibilidad, volvemos al gráfico, de que un activo financiero muestre rentabilidades en este lado de la curva, donde nos va a llevar a perder dinero, mayor es el riesgo que estamos asumiendo, ¿sí? Entonces, mientras más grande sea la recompensa potencial, mayor será su riesgo. Es decir, si yo tengo mayores probabilidades de que mi rentabilidad potencial en función al patrón histórico que asumió un activo financiero
si yo tengo un desvío estándar y un mayor riesgo de que esa rentabilidad caiga en la franja negativa de rendimiento, entonces mayor recompensa o mayor rentabilidad le voy a pedir a ese activo financiero a la hora de invertir. Riesgo, por lo tanto, es la posibilidad de obtener una pérdida financiera en función de un patrón histórico que ha tenido el activo financiero que estoy analizando. Se mide a través de la volatilidad de los retornos de los activos, es decir, se mide a través del desvío estándar, es decir, si yo analizo una serie histórica de un activo determinado, voy a calcular su desvío estándar y cuanto más grande es el desvío involucrado, mayor es la rentabilidad que le voy a pedir. Tercera lección, si el portfolio de mercado se compone de acciones individuales, entonces ¿por qué su variabilidad no refleja la variabilidad promedio de sus componentes? La respuesta es que la diversificación reduce la volatilidad o la variabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Fíjense este cuadro. Nosotros tenemos acciones de distintos mercados. British Petroleum, por ejemplo, el segundo, tiene una volatilidad de 18,4 contra el desvío del Reino Unido del 14%. Telefónica Argentina tiene muestra un desvío estándar histórico de 84,4% contra un desvío del Mervalo del mercado argentino 43,9%. ¿Por qué es que ocurre esto? Porque si yo invierto todo mi dinero en Telefónica Argentina, entonces no estoy diversificando mi riesgo. Yo debería invertir en otros activos vinculados a otros mercados distintos del mercado telefónico como para disminuir mi desvío estándar, ¿sí? Y acercarme al desvío que tiene el mercado argentino. Acá lo que vemos en esta fórmula es cómo se mide la rentabilidad de una inversión de un activo financiero. Nosotros tenemos, en primer lugar, el resultado por tenencia, es decir, cuando nosotros compramos a un activo a un precio P sub 0 y lo vendemos a un precio P sub T, digamos al año siguiente, al precio P sub 1, al precio que tiene ese activo financiero al finalizar el año 1, dividido P sub 0 es el resultado por tenencia. Por el solo hecho de tener un título que incrementa su valor en sí mismo, su valor de mercado, tengo un resultado por tenencia. Y luego tengo un resultado financiero que tiene que ver con los dividendos que paga ese activo financiero o los intereses que paga. Por lo tanto, la rentabilidad total que voy a tener sobre un activo financiero es el resultado financiero en sí mismo por dividendos e intereses y el resultado por tenencia. Y este puede ser positivo o negativo. El resultado financiero generalmente es positivo y el resultado por tenencia puede ser positivo o negativo, depende de cómo evolucione el precio de una acción. El signo del rendimiento del activo financiero depende del resultado por tenencia, es decir, yo siempre voy a tener un resultado financiero positivo porque es cero o positivo porque es el repago de dividendos e intereses de un activo financiero. Lo que no sé cuál va a ser el resultado por tenencia, si voy a ganar o perder plata porque el valor en pesos o en dólares de ese activo financiero cae o disminuye cuando yo termino mi plazo de inversión. Entonces, cuando uno arma un modelo de revisión o de entendimiento de cómo funciona el riesgo y la rentabilidad, debemos definir el riesgo y luego definir o entender cómo se relaciona ese riesgo con el rendimiento del activo financiero. Y ahí entramos a la definición de tipos de riesgo que existen en el mercado, que es riesgo sistemático y riesgo asistemático. En el caso del riesgo sistemático es el riesgo de mercado, ¿sí? El riesgo que no se puede eliminar, y el riesgo asistemático es el riesgo eliminable a través de la diversificación. Bueno, aquí termina el segundo tutorial y nos adentramos de nuevo próximamente en el tercer tutorial.